Termina la campaña electoral y finalizamos también las entrevistas a los candidatos a la presidencia de Canarias. Y lo hacemos con Ángel Víctor Torres, es licenciado en Filología Hispánica. En 1999 empezó su actividad política y su primer cargo fue de concejal de Arucas, municipio del que fue alcalde 2 mandatos. Además ha sido diputado en el Congreso, vicepresidente y consejero en el Cabildo de Gran Canaria y en esta legislatura presidente de Canarias. Muy buenas noches, señor Torres, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Lo acabamos de ver en ese acto de cierre de campaña en Tejina, en Tenerife. De nuevo, usted, a pesar de cómo ha sido esta legislatura con tantas adversidades, de nuevo quiere repetir como presidente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque después de 4 años duros, en los que hemos salido adelante de muchísimas, demasiadas adversidades junto a la sociedad canaria, creo que es el momento de tener 4 años normales y además Canarias se lo merece, porque hemos sido la comunidad que más ha sufrido de todas. Solo nosotros tuvimos un volcán, solo nosotros hemos perdido tantos afiliados a la Seguridad Social por la crisis sanitaria y económica, fenómeno migratorio, que tuvimos aquí también, el primer caso de COVID, y más cosas. Y por tanto quiero que la gente siga contando conmigo en 4 años normales para consolidar lo que hemos avanzado en estos 4 años. Y solo una pregunta, ¿qué le parecen estos vaivén que se han producido en estos últimos días de campaña? Bueno, son las circunstancias que tiene una campaña electoral. En algunos casos, como nos ha ocurrido, pues tomando decisiones inmediatas, que es lo que hay que hacer. Pero creo que ha sido una campaña bastante deportiva, lo digo con sinceridad. Los partidos hemos ido a dar nuestras propuestas, ha habido varios debates de todos los candidatos a la presidencia. En Canarias tenemos buena relación y eso creo que es bueno para la política, para el Parlamento y para el futuro también. Aquí el título de su programa electoral, 199 medidas y un compromiso. Su compromiso es con la canariedad. ¿Cuál es la canariedad en la que cree el Partido Socialista? Aquella que hace que seamos un pueblo que conozcamos y sepamos nuestras fortalezas, que se aleje del lamento y de la crítica permanente, que no mira a nadie por encima del hombro, que se sepa defender ante cualquier otro gobierno, que es capaz de liderar, como lo hemos hecho, la entrega de las ayudas. Somos la comunidad que mejor lo ha hecho, somos la comunidad que tenemos más proyectos de Europa, somos la comunidad que en la pandemia, 3/4 partes del tiempo de esta legislatura ha sido luchar para salvar vidas. Pues Canarias fue la comunidad que, y se mide lamentablemente por fallecimientos, tuvo menos fallecimientos por 100.000 habitantes de todo el país y por tanto no tenemos por qué estar acomplejados ante cualquier realidad. Eso significa defender la canariedad como nosotros lo vemos y creo que hemos dado avances. Hoy Canarias lidera la recuperación económica en España. Hay que hacer muchas cosas, no digo que estemos bien, sí digo que estamos mucho mejor que hace 4 años y tenemos que hacerlo mejor en los próximos 4. Por eso le iba a preguntar, hoy hemos conocido que el PIB ha subido, que crece económicamente Canarias, pero claro, señor Torres, usted sabe que la gente en la calle ve que su bolsillo ya no compra lo mismo con lo que gana. ¿Cómo se puede recuperar el poder adquisitivo aquí en Canarias? Yo soy consciente de que cuesta a muchas familias llegar a final de mes. Vivo en mi casa como a mi mujer le ha subido la hipoteca 300 y pico euros y solo de intereses. Y por tanto lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias, porque la subida de las hipotecas no depende, no es una cuestión del Gobierno de Canarias, es ayudar a las rentas bajas y medias con paquetes fiscales para poder enfrentarse a ese encarecimiento de la vida. Y a los sectores más afectados, hablo de los transportistas, los agricultores, los ganaderos, le hemos dado líneas directas de ayuda que han sido millonarias, importantísimas, básicas, para que pudieran sobrevivir en esta etapa difícil. Lo importante, sinceramente, es que acabe el conflicto en Europa. Si eso fuera así, volvería Europa a equilibrarse y a partir de ahí que volvamos a esa normalidad en el equilibrio económico. Entre tanto, lo importante es tener trabajo y hoy hay más personas trabajando en Canarias que nunca, lo cual es siempre la mejor vacuna contra cualquier crisis, tener trabajo. ¿Y qué modelo de desarrollo económico cree usted que debe seguir nuestro archipiélago? El de la consolidación de algo muy importante que hemos visto en el año 2022, diversificar la economía. Acabas de dar una noticia sobre el sector audiovisual, ha crecido un 50%, la I+D+I un 40%, así muchas áreas, también el turismo, un 8%. El turismo hay que respetarlo, hay que protegerlo y hay que exigirle al turismo. Podemos conseguir tener más ingresos turísticos con menos turistas, así ocurrió en el año 2022. 500.000 de turistas menos, 2.000 millones más de gasto turístico y por tanto hay que caminar hacia un turismo sostenible. El presente y el futuro de Canarias se mide en algo muy importante y es la lucha contra el cambio climático que da también bienestar, generación económica y prosperidad. Y va a ser uno de las claves de mi objetivo como presidente en los futuros mandatos. Cuando hablamos del turismo, en estas entrevistas le pregunto a todos los candidatos, ¿ecotasa sí o no? Yo también soy claro, yo planteo un ingreso que sea consensuado y acordado, creo que es posible que la patronal turística también lo apoye,
para que parte de ese gasto que hace el turista se quede en Canarias y se invierta en el turismo sostenible, porque 14 millones de turistas provocan, lógicamente, carbonización, energía que se agota y se gasta, también residuos que producen esos turistas, y por tanto esos turistas con ese ingreso se quedan en Canarias. Decidimos para qué, para un turismo sostenible, y eso lo aplauden los turistas porque quieren ir a lugares que apoyen también la descarbonización y la defensa del medio ambiente. ¿Y qué pasa con el sector primario? Usted se ha reunido a lo largo de la campaña con colectivos, ¿en qué se ha comprometido con ellos? En lo que hemos hecho en estos años, a través de la figura del decreto ley, que hace que el Gobierno pueda aprobar una ayuda de carácter inmediato y llega automáticamente al sector, dar todas las ayudas que sean necesarias. En los que llevamos de año le hemos dado de manera extraordinaria 15 millones de euros, el año pasado 30, solo al sector de la ganadería, y hay que apostar por el consumo de los productos canarios. Soberanía alimentaria, kilómetro cero, sostenibilidad. Para eso, ¿qué hace falta? Ayudar, tener líneas de subvención, tener los ingresos suficientes para ayudar a los sectores desfavorecidos, y decir bien claro que sin el apoyo al sector primario es imposible sobrevivir, porque dependemos para nuestro sustento de ellos, ¿no? Hablamos antes de empleo, estamos en una tasa de un 17%, en una buena tasa respecto a años anteriores, pero seguimos siendo la tercera comunidad con más paro de nuestro país. En estas 199 medidas usted propone una ley canaria de empleo. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en que desde aquí legislemos el que podamos llegar a esa media estatal. Quiero recordar que cuando llega el Gobierno de Canarias estamos en un 22%, hemos llegado a estar en un 14%. Hoy tenemos las tasas de desempleo más importantes de los últimos, o más bajas, de los últimos 15 años. Y por tanto tenemos que tomar decisiones como esa ley para que Canarias definitivamente deje de estar en el vagón de cola de la generación de empleo en Canarias. Y por cierto, también muy importante, que se redistribuya la riqueza. Hemos pedido un informe sobre la riqueza, queremos saber exactamente qué porcentaje de la riqueza se queda en los bolsillos más poderosos, porque hay que redistribuir mejor esos fondos. Cuando hablamos de crear empleo, pues se puede crear empleo en el sector público, también en el sector privado, y los autónomos que nos estén escuchando pues se preguntarán qué plan tiene usted para que ellos puedan crear puestos de trabajo. Pues cuota cero para los autónomos en el primer año, paquetes de 50.000 euros para los jóvenes que quieren abrir una empresa, también paquetes para las empresas que quieran contratar a jóvenes, que podamos tener también para esos jóvenes hasta un 20% de su hipoteca con líneas blandas, con créditos bajos, sencillos, que puedan acceder a través de las entidades financieras. También tener un plan de empleo específico para los sectores con mayor dificultad para conseguir un puesto de trabajo. Hablo de personas con cierta edad, también el sector femenino, y conseguir lo que estamos haciendo. En estos 4 años hemos bajado en 10.000 los jóvenes que estaban en el paro. Casi el mismo número, 10.000, las mujeres que lo estaban hace 4 años y hoy tienen un puesto de trabajo, y que sea un puesto de trabajo digno, con un empleo que sea indefinido, como lo hemos conseguido, con un salario mínimo interprofesional, un salario retributivo que sea lo más justo posible. Legislatura tras legislatura está el tema de la atención sanitaria. Hay muchas personas que seguro que nos ven y saben que para pedir cita con su médico pues se demora ahora más días, que están en lista de espera para una prueba urgente y pasan meses. ¿Tiene solución? Indudablemente sí, pero quiero decir que esta legislatura siempre la vamos a recordar como la legislatura, los años de la lucha contra la pandemia. 3/4 partes de nuestro tiempo en estos 4 años ha sido para salvar vidas, y las cosas en Canarias se hicieron bien. Los datos se miden lamentablemente por número de fallecimientos. 106 fallecidos por 100.000 habitantes hubo en Canarias, siendo la comunidad que tuvo menos fallecidos por 100.000 habitantes de todo el país. ¿Por qué? Porque la sociedad canaria se comportó. Las restricciones las cumplía. Hacíamos PCR a los residentes que estaban en los centros de mayores, a sus trabajadores. A los canarios que venían del exterior también les hacíamos las PCR. Hubo cribados, una amplia vacunación. Comenzamos el curso escolar. Eso fue clave, porque en enero del 22, no hace tanto, teníamos los peores datos de ocupación de cama en Canarias, enero del 22. Y esto llevó consigo una consecuencia lógica, y fue que aumentara las listas de espera y la demora en Canarias y en prácticamente toda España. Y por tanto lo que tenemos que hacer, una vez superada la pandemia, con un éxito indudable que no es nuestro, es de la sociedad canaria, es a través de un proyecto de ley conseguir que Canarias esté en la media estatal. Y eso es lo que queremos plantear desde el Partido Socialista en el Parlamento. Hoy ha entrado ya en vigor la ley de vivienda. ¿Es la solución para el problema que tenemos aquí en Canarias a la hora de alquilar o de comprar un inmueble? Es un mecanismo más, y por tanto es muy importante que ante iniciativas que van a paliar un problema gravísimo que tenemos, y es el derecho constitucional de la vivienda, lo apoyemos. Nosotros llegamos al Gobierno de Canarias y no había plan, tuvimos que hacer un plan. En estos momentos, hoy mismo,
Ha habido obreros que han estado levantando bloque sobre bloque en edificios que son vivienda social en Canarias para los próximos años, para tenerlas a entregar ya. Hemos entregado en estos 4 años 700 viviendas en Canarias. Hemos potenciado tener hasta 6.000 de aquí hasta el año 25, perdón. Y todo eso se tiene que hacer teniendo claro esa prioridad. Por tanto, a los que lo critican absolutamente todo, quiero recordarles que Canarias entre los años 12 y 19 dio 50 casas sociales al año. El País Vasco 2.200, con menos población al año. Nosotros lo que hemos hecho es corregir una necesidad social y poner el reloj en hora. Y claro, para generar viviendas, para construir vivienda, tendría que negociar con los ayuntamientos y los cabildos para que se dan suelo. Y así lo hemos hecho. En el caso, por ejemplo, de Lanzarote, 27 años sin construirse vivienda pública. Este verano ya hemos licitado la obra y hay empresas ganadoras. Este verano empiezan las obras de vivienda social en la isla de Lanzarote, en el municipio de Arrecife. No puede haber islas que estén 27 años sin vivienda social. Hay que comprometer a los ayuntamientos que ceden los suelos, hay que comprometer a los cabildos y tenemos que tener un compromiso desde la presidencia del Gobierno de Canarias en que la vivienda tiene que ser una prioridad. Es lo que hemos hecho en estos años y lo vamos a afianzar en los próximos. ¿Y es partidario de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes aquí en nuestro archipiélago? Siempre que estemos hablando de vivienda que sea asequible, es decir, que cueste poco y pueda acceder a ellos los bolsillos con más necesidades, eso lo podríamos hacer. Limitar la compra de vivienda es complicado. Te puede venir cualquier persona del exterior y querer comprarse una mansión, una villa, una casa que cueste un dinero determinado. Lo que no puede ser es que se venga a especular, a comprar una vivienda que cueste poco para luego revenderla, hacer negocio con ella y por tanto nuestra propuesta es proteger esa vivienda para los sectores que tienen más necesidades en Canarias, que precisan sobre todo los jóvenes, familias con pocos recursos y que esa bolsa quede para esos canarios. Cuando una persona a lo mejor tiene su casa y se compra un apartamento, otro piso, le sale más rentable ponerlo en alquiler vacacional. ¿Se le puede poner coto? Sí, y debe hacerse. Primero porque esto tiene que estar regulado, porque la competencia tiene que ser leal. Tenemos que tener el compromiso de los ayuntamientos que tienen las ordenanzas y son los competentes, también de las instituciones insulares. Y por tanto el alquiler vacacional, que siempre sale cada 4 años al acabar la legislatura como un problema, no se ha resuelto en los años anteriores con decretos que luego fueron llevados a la justicia. Y hay que sentar al sector y decir claramente que tenemos que caminar con un turismo sostenible, pero que indudablemente dentro de los márgenes que marca la ley. Y no puede ser que haya quien quiera beneficiarse a través de una economía sumergida porque pone en riesgo el buen hacer de las empresas y de los autónomos y de quienes tienen vivienda vacacional y pagan sus impuestos. Hoy nos sorprendía también la noticia de un grupo de inmigrantes que llegaron a Canarias y han contado a la ONG Caminando Fronteras que 5 de ellos desaparecieron. Uno recibió un tiro en el cuello cuando intentaba salir del continente africano. Los expertos dicen que el fenómeno migratorio no va a parar. ¿Qué podemos hacer desde Canarias desde su punto de vista? Reconocer lo que dicen los expertos. El fenómeno migratorio no va a parar. Es cíclico, tiene repuntes y por tanto tenemos que estar preparados. Los territorios, frontera y Canarias lo va a ser siempre para responder ante la llegada de la inmigración. Hacer ver en Europa que esto es un asunto que tiene que ser abordado por todos los Estados miembros. Yo soy muy optimista. En estos momentos estamos a punto de conseguir, después de décadas, que haya un pacto de asilo e inmigración. Y estoy convencido que lo haremos en el año 2023 con la presidencia española de la Unión Europea para que esos inmigrantes sean pues colocados en distintos lugares de los 27 Estados miembros, porque eso es lo que tiene que hacerse. En cualquier caso, estamos hablando de un drama humano en el que no se debe hacer política, sino que lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho siempre, tener recursos de dignidad, invertir en los países de origen. Nadie se va de su casa, de su hogar, de su pueblo por placer, lo hacen por necesidad, por hambre, por desertización, porque no tienen oportunidades, como hicimos nosotros en los años 50 y 30 del siglo pasado, y ahí tenemos que tener claro una cosa. Canarias está en Unión Europea como Madrid, Bruselas o París, y por tanto este asunto lo tenemos que hacer en idénticas condiciones con el resto de la Unión Europea. Precisamente vamos a coincidir unos meses la presidencia, como decía usted, de la Unión Europea por parte de España, y usted ahora mismo es el presidente de las regiones ultraperiféricas. Es un momento para lograr algo más, ¿no? Así es, y tengo el compromiso cerrado de trabajar duro, y lo he hecho en estos meses y con la voluntad de poder seguir haciéndolo si soy reelegido, que lo espero ser, presidente de Canarias en los próximos 6 meses, porque son 6 meses fundamentales. No ocurría esto, que el presidente de la Unión Europea, en este caso fuera el presidente del Gobierno de España, y el presidente de las regiones ultraperiféricas, el presidente de Canarias. Y por tanto tenemos que tener una clara oportunidad para potenciar estas regiones ultraperiféricas, que por cierto, la más relevante en población, sin duda, se llama Canarias.
Y yo creo que eso es colocar Canarias en el mapa de Europa. Lo hemos conseguido. Acabamos de celebrar en Canarias la cumbre nada más y nada menos de la OCDE de Economía Digital con los ministros de países de los 5 continentes. Nos hemos colocado en el mundo como una auténtica plataforma de la digitalización, del Internet, de la unión a través de las redes. Y en eso tenemos muchísimo que decir y también generar economía. Otra de sus apuestas, porque ya se nos está acabando el tiempo y hemos tocado varios temas, pero quiero hablar de su lucha por el cambio climático. ¿Cuál es el proyecto que tiene usted de cara al futuro de las islas en caso de que gobierne? Que reconozcamos que tenemos una amenaza, que de no llegar la pandemia debía haber sido la prioridad, la pandemia lo arrinconó, pero hay que tener claro que si no tomamos medidas contra el cambio climático, no tenemos futuro, ni presente ni futuro. Cuando llegamos al gobierno nosotros, no había llegado la pandemia, declaramos la emergencia climática. Fue en agosto del año 2019, llevaba apenas un mes y pico como presidente. Había que hacerlo. Hubo quien decía que eso era atacar al turismo, se equivocan. El turismo sabe que hay cambio climático que tenemos que pelear con él y quiere destinos que apuesten por una recogida de residuos que sea sostenible, por hoteles que sean autosuficientes energéticamente, por vehículos que sean propulsados por hidrógeno verde o por electricidad, que haya un territorio en el que se apueste claramente por la descarbonización y por fin Canarias tiene una ley contra el cambio climático. Hemos pasado de 400 viviendas con fotovoltaica a 10.000 desde el año 2018. Hemos conseguido meter más megavatios de energías limpias que nunca. La eólica en mar, la eólica en tierra, la geotermia son ya realidades en Canarias. Y lo digo con claridad, Canarias es el lugar de Europa y uno de los lugares del mundo más relevantes para generar economía a través de las energías limpias. Es un compromiso ético, moral, pero incluso de generación de economía y de bienestar. Tras la pandemia, antes hablábamos de la pandemia, la atención al ciudadano por parte de la administración pública parece que se complica. ¿Cómo podemos hacer para que la administración sea más eficaz? Exigiendo a la administración y, por ejemplo, acabamos de aprobar un decreto ley en el que vamos paulatinamente, pero siempre con objetivos, yendo a la posibilidad del teletrabajo que sea eficiente y además productivo. Es decir, el Servicio Canario de Empleo, por ejemplo, teletrabajando ha sido más eficaz que con la presencia física, pero hay servicios que exigen la presencia física. No puede ser que no haya trabajadores en las dependencias para atender a quien no utiliza las redes de Internet, pero también hay que utilizar lo que hoy está en la vida de todos, que es lo telemático, para ser más eficientes y más eficaces. Y es lo que estamos haciendo, modernizando la administración. Por cierto, Canarias ha sido reconocida como de las comunidades con mejor índice de transparencia de todo el país. ¿Por qué es necesaria una viceconsejería de deportes? Porque el deporte no solamente es fundamental en el día a día, prácticamente todo el mundo hace deporte, da bienestar, es sano, hace además que podamos contrarrestar enfermedades, por tanto ayuda también al sistema canario de salud y genera mucha economía. Hay una gran parte del deporte que viene del turismo, es decir, hay mucho turismo de carácter deportivo. Canarias tiene 365 días al año y un gimnasio los 365 días al año. Podemos hacer deporte en diciembre, en marzo o en junio con idéntica temperatura. Y todo eso lo tenemos que potenciar. Merece Canarias una viceconsejería con recursos suficientes para ayudar a la cantera, a los jóvenes y a los niños que hacen deporte, a los clubes de élite, a quienes lo trabajan de manera altruista. Y mi compromiso, y lo voy a cerrar, es que tengamos una viceconsejería para darle el peso que merece el deporte. Brevemente, en cultura, ¿cuál es su propuesta? Hablamos de deporte, vamos a hablar de cultura. Brevemente, si me puede. Consolidar el trabajo realizado, apostar por el talento de Canarias, hacer circuitos culturales, saber que la cultura es uno de los elementos fundamentales de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, porque la cultura es mucho más allá de ir a ver un espectáculo musical, teatro, es mucho más de ir a una exposición pictórica y porque tenemos en Canarias profesionales, artistas y creadores de primer nivel mundial. Una pregunta fuera digamos que de este formato, ¿dónde va a haber el partido mañana? En el estadio. En el estadio, va a estar mañana, en el estadio, a ver si la Unión Deportiva sube primero. Mañana jornada de reflexión, hoy me quedaré en Tenerife, mañana estaré por Santa Cruz paseando con la familia, cogeremos el avión a las 5 de la tarde y la voluntad es poder estar en el estadio Gran Canaria como estuve el año pasado en el Heliodoro. No pudo ser el año pasado, faltó un gol, bueno. Es otra final mañana la que tenemos como la que tuvimos hace un año, pero ojalá... A ver si tenemos un equipo canario es muy importante para Canarias por todo lo que aporta. Señor Torres, le invito ya a que, bueno, está su cámara, a que se dirija a la audiencia y pida usted el voto. Bueno, yo te pido que este domingo vayas a votar. Es un día de fiesta y el martes es día de Canarias y hay un puente. Incluso puede haber un acontecimiento deportivo que lleve al jolgorio y a la fiesta, pero te pido
que vayas a votar, porque es la oportunidad que tenemos para caminar en libertad y en democracia. Y te pido que votes por el Partido Socialista. Si crees que en estos años duros hemos hecho lo máximo, si consideras que como presidente he dado la cara en los momentos más complicados y deseando que tengamos 4 años normales, vete a votar. Hoy Canarias está mejor que hace 4 años. No digo que esté bien, hay muchas cosas por mejorar, pero tenemos educación pública mejorada, tenemos servicios sociales que hemos podido afianzar, le hemos dado la vuelta a la dependencia, hemos ayudado a las empresas que lo precisaban, lo hemos hecho desde la estabilidad de un gobierno, al lado de los canarios y canarias, y tenemos un reto por delante, 4 años. Y por tanto, para estos 4 años de progreso y de consolidación, te pido que vayas a votar, te pido tu voto y sé que cuento contigo. Muchísimas gracias, Ángel Víctor Torres, candidato del Partido Socialista a la presidencia de Canarias, y como le hemos dicho a todos, muchísima suerte este domingo, que vaya todo lo mejor posible para su partido. Muchísimas gracias.